estos como agujeros son las cintas, ¿no?, que presentaría. Ahora, entrando al tema propiamente, la amigdalitis aguda va a ser una inflamación de las amígdalas, en este caso las amígdalas palatinas. Y bueno, de acuerdo a los agentes, a su clasificación pueden ser víricas o bacterianas. En ambos grupos las he dividido por agentes inespecíficos y específicos. Comenzando primero con los víricos, los inespecíficos van a ser primero, por ejemplo, los adenovirus o los myxovirus. Hay que recordar que estos tienen características epidémicas, no responsables de la influenza o del resfriado. En las específicas son otro tipo de virus, como el virus del Epstein-Barr, el herpes simple, el herpes zóster y el virus Coxsackie, ¿no? En cuanto a las bacterias, bueno, también agentes inespecíficos, y las más frecuentes son los estreptococos beta hemolíticos, y en las inespecíficas pueden ser el treponema pallidum, brucela y difteria, y entre otros. Bueno, vamos a comenzar con las amigdalitis agudas víricas. Como les estaba mencionando, los grupos de las inespecíficas van a tener ciertas características que, bueno, van a tener, tienden a resolver de forma espontánea a la curación, ¿no? Esto en días, pero si es que no hubiese la resolución de los síntomas, podría haber una sobreinfección con amigdalitis bacteriana. Ahora, en cuanto a las específicas, en este caso su evolución es más larga e insidiosa y puede producir secuelas. En la etiopatogenia les mencioné que los inespecíficos, los más frecuentes, los myxovirus y adenovirus, va a estar relacionado, bueno, en nuestro medio se describen, ¿no?, periodos invernales de otoño y primavera. En nuestro medio podríamos relacionarnos a temporadas de mucho frío o de lluvia, ¿no? El mecanismo de infección de estos va a ser con las gotitas de los estornudos o al hablar, y también el contacto directo con saliva. Pero no hay que olvidar de otros factores como los socioeconómicos o lugares de hacinamiento, ¿no?, que puede aumentar la infección. Ahora, en los virus específicos pueden ser causados por el virus del Epstein-Barr, herpes simple y zóster y otros, ¿no? En las formas clínicas de amigdalitis víricas, bueno, la sintomatología en general, el paciente va a venir refiriendo una odinofagia o dificultad en la deglución, y asimismo nos va a referir una sensación de sequedad de la faringe y un prurito, que, bueno, el paciente en muchos casos lo va a describir como que le duele desde la, bueno, el paciente lo diría, ¿no?, que le escuece desde la garganta y se va hasta el oído. Y bueno, como está además cursando con episodios respiratorios, además de esto puede ir acompañado con tos, congestión nasal, rinorrea y estornudos. Y bueno, en general la inflamación de las amígdalas le va a dar esa sensación al paciente de una disfagia tanto a líquidos como a sólidos. Y además el paciente va a referir un dolor en el cuello y puede ir acompañado de cefalea, fiebre, astenia y anorexia, ¿no?, por estas dos características sobre todo. A la exploración en el cuello, sobre todo se va a encontrar un cuello doloroso, y por lo general no hay adenopatías, pero si es que hubiese, estas van a ser pequeñas y dolorosas. Ahora, en cuanto a la orofaringoscopía, nos vamos a ayudar de un bajalenguas. Lo que vamos a evidenciar es un área tumefacta, los relieves o las criptas que anteriormente les mencioné van a desaparecer. En algunos casos la úvula puede estar edematosa, con un aspecto eritematoso, y también puede haber pequeñas microhemorragias. Hay que considerar algunos puntos importantes, como por ejemplo cuando, además de una amigdalitis vírica, o bueno, causada por el virus de la influenza A y B, aparte de la sintomatología mencionada anteriormente, se va a acompañar de otro cuadro que va a ser la meningitis bulosa, que
Bueno, a grandes rasgos, esta va a ser la inflamación de la capa epitelial más externa del tímpano, por lo que el paciente, además de todos los síntomas, nos puede decir, ¿no?, que tiene otalgia. Y en caso de los adenovirus, puede estar o va a causar un cuadro llamado fiebre faringoconjuntival, que además de la amigdalitis va a afectar a la faringe y va a dar una alteración de la conjuntiva, ¿no? Esto sobre todo los adenovirus. Ahora, el diagnóstico y diagnóstico diferencial. Básicamente el diagnóstico nos va a dar la clínica y apoyándonos, ¿no?, en el examen físico. El diagnóstico diferencial deberíamos considerar las amigdalitis bacterianas. Y bueno, en cuanto a las víricas, en realidad es un poco complejo hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo en las primeras semanas, porque durante este tiempo no tienen esas características que son propias de los virus, que sí van a aparecer, ¿no?, cuando ya ha pasado un periodo de tiempo. Ahora, la evolución, les fui adelantando al principio, las viremias inespecíficas van a evolucionar de manera espontánea. La curación entre aproximadamente 5 a 7 días, y estas no van a producir complicaciones, por lo que no necesitan tratamiento específico en sí, pero hay que recordar que la clínica de la odinofagia, la disfagia y la tos van a ser incómodos para el paciente, por lo que en este caso se recomienda el uso de antiinflamatorios y analgésicos, ya sea como por ejemplo el paracetamol o ibuprofeno. Bueno, este es un cuadro resumen de los otros virus. Por ejemplo, una mononucleosis infecciosa, esta va a tener una evolución benigna y sistémica o multisistémica. Está causado por el virus del Epstein-Barr y afecta sobre todo a jóvenes y adultos jóvenes, ¿no?, en la edad de 15 a 25 años, y el contacto es directo por la saliva. En cuanto a los signos y síntomas, va a tener un periodo prodrómico que al principio solo va a aparecer una ligera cefalea y astenia, y ya en el paso de los días recién es cuando aparecen los síntomas de la amigdalitis, ¿no?, como la odinofagia, la disfagia intensa y acompañada de fiebre y cefaleas. A la inspección y palpación se va a encontrar deformidad en el cuello porque va a haber una hipertrofia de las cadenas ganglionares. Al examen de la orofaringe se va a ver sobre todo un aumento de las amígdalas palatinas. Estas van a estar tumefactas y pueden presentar un infiltrado petequial, sobre todo en el velo del paladar. Y si es que hubiese una evolución más larga, sobre todo entre la segunda y tercera semana, el paciente al examinar, no hacer un examen completo, se puede encontrar hepatosplenomegalia. El diagnóstico también es clínico, pero podemos acompañarlo por ejemplo, de antígenos antivirus del Epstein-Barr y también una alteración, ¿no?, de las enzimas hepáticas. El tratamiento aquí también es sintomático y reposo, sobre todo porque el paciente está con una esplenomegalia y para evitar, ¿no?, que presente algunos traumas y se empeore su cuadro. En cuanto al virus del herpes simple, la transmisión de este va a ser por vía respiratoria y también por contacto directo. La clínica, bueno, se estarán dando cuenta, ¿no?, que la clínica en sí en general entonces es una odinofagia y disfagia. Acá puede haber un cuadro febril y el paciente también nos puede referir un mal aliento. Al examen físico, bueno, se va a encontrar una inflamación difusa de las encías y que luego van a ir apareciendo, o se pueden evidenciar también vesículas. Pero si ya al examinar están desapareciendo estas vesículas, vamos a encontrar una fase o pequeñas úlceras, como se muestra en la imagen. Bueno, este también tiene una evolución espontánea y sin complicaciones. De igual forma, el tratamiento es solamente sintomático y sobre todo evitar el contacto, ¿no?, con las áreas que están afectadas y una buena. En cuanto al virus del herpes zóster, bueno, este va a afectar sobre todo a adultos que en su niñez han tenido la varicela y que ahora se está reactivando porque están pasando por un periodo de inmunosupresión.
En este caso, lo que le va a caracterizar al paciente es que va a tener una intensa odinofagia. El dolor va a ser más de tipo neurológico. Y lo que se va a evidenciar en la inspección son pápulas y vesículas que luego van a evolucionar a costras. En el examen físico, sobre todo, se va a evidenciar una hipomovilidad y parálisis del velo del paladar, porque va a afectar a nivel nervioso, ¿no? Sobre todo al noveno y décimo par. El tratamiento en este caso, al ser un dolor bien fuerte, ¿no? Que no soporta el paciente, se puede utilizar analgesia a altas dosis o incluso en algunos casos se puede usar los opiáceos. Y el tratamiento específico, ¿no? Como un antivírico, que sería el aciclovir a dosis de 400 a 800 miligramos, 5 veces al día, entre 7 a 10 días. Ahora, en cuanto a las amigdalitis agudas bacterianas, también, ¿no? Se clasifican en específicas, que está causado por el estreptococo hemolítico, y las específicas... Sí, doctora. Una paradita, me preocupa que estén muy cerca de la ventana con esta tormenta. Cámbiense de sitio, por favor, vayan más allá, más allá. Ustedes sobre todo están cerca de la ventana. Bueno, les iba diciendo que las amigdalitis agudas bacterianas inespecíficas son las más frecuentes, mientras que las específicas son menos frecuentes y está causado se describe, ¿no? Que puede ser causado por el Treponema pallidum, la brucela y el Bacterium listeria. Ahora vamos a empezar hablando sobre todo de la amigdalitis aguda estreptocócica, o también llamado eritematopuntácea. Bueno, como lo mencioné anteriormente, esta es la más frecuente. El mecanismo de infección es por la vía respiratoria, y en este caso las criptas que anteriormente les mencioné, a diferencia de las víricas, en esta las criptas van a presentar una supuración. En cuanto a los síntomas y a la exploración, durante un periodo inicial el paciente nos puede referir odinofagia, disfagia o prurito. Asimismo, puede manifestarnos, ¿no? Una secreción faríngea espesa, viscosa y de un aspecto ceroso y supurado. Y también en algunos casos puede haber un esputo hemorrágico, además de acompañarse de fiebre, y las amígdalas van a presentar el edema, ¿no? Y también puede haber alteraciones en la resonancia de la voz. Y bueno, como en las infecciones víricas, acá también puede haber una otalgia refleja, y si son niños van a presentar vómitos. En la orofaringoscopía se va a evidenciar las amígdalas tumefactas, pero van a ser bilaterales y de forma simétrica, además de que va a haber un eritema difuso que también va a comprometer el velo del paladar. Y algo importante, ¿no? Cuando hacemos la orofaringoscopía ayudándonos de un bajalenguas, va a haber, se va a evidenciar la supuración de las criptas. Y también la lengua, al examen físico, ¿no? Al observarlo, va a estar con un manto saburral que va a ser como una capa blanquecina en la lengua. Lo que también le puede llevar, o el paciente va a referir también que tiene una litosis intensa. Bueno, en estas imágenes se ve, ¿no? Que proveniente de las criptas hay como supuraciones que la van a diferenciar, por ejemplo, en este caso, de una infección bacteriana, no, viral, ¿no? Entonces, el diagnóstico y el diagnóstico diferencial va a ser netamente clínico, y el diagnóstico diferencial nos debería hacer sospechar, ¿no? Por infecciones víricas. Por ejemplo, si quisiéramos hacer, o bueno, en este caso, por ejemplo, una infección por el virus de Epstein-Barr, al evidenciar un manto blanquecino, como por ejemplo en este caso,
debería hacernos pensar, ¿no?, en que si realmente hay una supuración o simplemente es algo que está cubriendo la amígdala y podría tratarse de una mononucleosis. Pero en realidad en la mononucleosis el exudado, como les dije, es mucho más denso y cubre la amígdala, no es que salga de las criptas. Y también podríamos ayudarnos, ¿no?, con las pruebas analíticas. Y en caso de la difteria, si quisiéramos hacerle un diagnóstico diferencial también, este va a tener otras características que son más propias, ¿no? Que el exudado que va a presentar va a ser mucho más denso y de difícil despegamiento. Y si es que se pudiese despegar, nos va a dejar un lecho sangrante, ¿no? Y si es que hubiese duda, podríamos hacer un cultivo de esta secreción. El tratamiento de la amigdalitis estreptocócica es el reposo y un tratamiento farmacológico para aliviar los síntomas, ¿no?, analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, y uno específico que sería los antibióticos. Se recomienda el uso de antibióticos mínimo por 10 días y va a ser la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico o cefalosporinas. Ahora, otro tipo de amigdalitis aguda es la amigdalitis ulcerosa o de Claude-Vincent, que bueno, este es un bacilo furoespiral, pero en este caso va a tener una distribución unilateral, solo va a afectar a un lado. Y para que haya esta infección debe haber, ¿no?, la presencia del bacilo y además una espiroqueta, que es el Treponema microdentium. Y además de esto debe haber un medio para que pueda crecer estas bacterias, ¿no? Y este medio o los factores de proliferación son las caries dental, las prótesis fijas que estén en malas condiciones y también episodios o procesos inmunodepresivos. Por lo que si estaríamos frente a un paciente que sea desdentado o ante un lactante, debería descartarnos, ¿no?, esta enfermedad. En los síntomas y en la exploración, bueno, van a ser más locales porque va a afectar una sola amígdala, ¿no? Se describe la odinofagia y todo esto el paciente nos va a referir que ha comenzado con un mal aliento, además de hipersalivación y un malestar general y fiebre. A la orofaringoscopía, durante la primera fase, se va a evidenciar una amígdala tumefacta que va a ir acompañada de una mácula blanquecina, que al pasar el tiempo va a formarse una úlcera, pero esta úlcera va a ser blanda. También es importante recordar esto, porque al hacer nuestro diagnóstico diferencial, si es que nos encontramos frente a una lesión que es unilateral y bueno, no hay más clínica que la odinofagia, debería excluirnos, por ejemplo, la infección por una amigdalitis estreptocócica, ¿no? Y si quisiéramos hacer un diagnóstico diferencial, deberíamos sospechar en un chancro sifilítico amigdalino, porque en este caso también la úlcera va a ser unilateral, pero a diferencia de esta, el chancro va a ser más indurado. Y un cáncer de amígdala también va a tener una afectación que puede ser unilateral, la úlcera, ¿no? Y también en este caso podríamos ayudarnos de las analíticas y podríamos considerar, ¿no?, el hecho de tomar una biopsia. El tratamiento va a ser más profiláctico y de manera local. La bibliografía dice que se puede aplicar de forma tópica en la úlcera el ácido fénico, el fenol, y además de un tratamiento sistémico que va a ser con amoxicilina y ácido clavulánico. Y ahora, en cuanto a la amigdalitis por el Treponema pallidum, en general este va a ser, o el mecanismo de contagio va a ser por un contacto directo orogenital, ¿no? Ahora, en esta sintomatología y exploración, también va a haber odinofagia, que va a ser unilateral, y va a carecer de otros síntomas. A la orofaringoscopía se va a evidenciar un chancro que va a tener, o sus características van a ser que es una lesión ulcerada de bordes irregulares, con una secreción gris
Y al tacto también va a ser una lesión indurada, a diferencia de todo el tejido amigdalino. O sea, si presionamos aquí, la lesión del chancro va a ser más dura que el resto de la amígdala, ¿no? También se va a evidenciar el edema alrededor del chancro, y a la palpación del cuello vamos a encontrar adenopatías. En cuanto al diagnóstico y diagnóstico diferencial, deberíamos no hacer un diagnóstico diferencial con todas las patologías que nos van a causar una lesión ulcerosa en la amígdala, pero que sea en un solo lado. Como por ejemplo les mencioné anteriormente, la amigdalitis de Claude-Windsor y un cáncer de amígdala, ¿no? Y ante una úlcera, una amigdalitis unilateral, lo que se recomienda realizar es primero tomar una muestra del exudado para realizar un cultivo, además de tomar muestras de sangre y análisis o pruebas específicas, ¿no? Y también considera la posibilidad de realizar una biopsia para anatomía patológica, ¿no? Y el tratamiento, en base a lo anterior, a esos 3 puntos importantes, recién se podría considerar el tratamiento farmacológico, hasta esperar, ¿no?, los resultados, por ejemplo, del cultivo o de anatomía patológica. Y en caso de que se trate de treponema, el tratamiento también debe ser específico, ¿no?, y estricto en este caso. Bueno, eso sería todo, doctora. ¿Preguntas del tema? Se lo envió el correo, doctora. ¿No las tienes ahí? Preséntate. Podemos pasar a tu compañero. A ver, mientras nos encuentra, analiza si bien. ¿Qué es el anillo de Valdeira? El anillo de Valdeira es una estructura que está formada por las amígdalas palatinas. Y las salinas. ¿Está presente? No. ¿Qué es el anillo de Valdeira? Está formado, como acompañado por las amígdalas, por las meninges, no, por las adenoides, ganglios hepáticos. Yo es muy sacra. ¿Qué es el anillo de Valdeira? Es una removista Es un tejido, no es un anillo de tejido hepático, está formado por, bueno, como dijo el compañero, de las amígdalas, adenoides y otros tejidos más. otros tejidos. Georgina May, ¿qué es el anillo de Valdeira? Es, como su profesor me lo dice, ¿no?, un anillo formado por diferentes amígdalas, donde están las palatinas, las linguales, las adenoides y las... no me acuerdo. A ver, nuestro expositor. Muéstranos ese anillo de Valdeira. Faringia, no hay faringia, adenoides, tubáricas, palatinas y linguales. Pero en la clase pasada se ha mencionado varias veces. A ver, explícanos otra ahí. En realidad, voy a usar esta imagen, ¿no? El anillo de Valdeira va a estar ubicado en la orofaringe, que va a estar formado por estructuras como las adenoides, amígdalas palatinas, amígdalas sublinguales, que bueno, no sé si lo mencioné, pero las amígdalas son
estructuras o bueno, masas de tejido linfático, al igual que el impreso, por lo que va a ser una barrera de defensa de entrada al microorganismo. Ya, muy bien. Bricedo Ochoa, ¿qué son amígdalas? Tejido ¿Qué son las amígdalas? linfático secundario. Epitelial, ganglionar, ¿qué? ¿Dura? Linfático Ganglionar. secundario. Linfático secundario. Natalie, ¿qué son amígdalas? Natalie. Presentando esa clase, ¿no? Como dijo mi compañero, aunque lo dijo mal, pero... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver. Ni he escuchado y dice como dijo mi compañero. Y no sabe qué es. Ay, chicos. Claudio Tazú. ¿Qué son las amígdalas? Secundario. Son órganos, son conjuntos de tejido linfático. ¿Ya? Estos conjuntos de tejido linfáticos se llaman amígdalas. Muy bien. Claudio, ¿no? Joel Sanborgo. ¿Qué son las tonsilas? Tonsilas. Lo mismo que la amígdala. Tonsilas. Lo mismo es. Geraldine Pico. ¿Qué son tonsilas? Estamos en anatomía, ¿no? Son amígdalas. Ahora más o menos. Las tonsilas es el sinónimo de amígdalas. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Y qué son? Conjunto de tejido linfático. Ahora, ese tejido linfático a nivel de la faringe está distribuido, bueno, hay otra figura que la va a mostrar seguro de un anillo, ¿no? Pero es aquí en la parte superior, lo que se llaman amígdalas faringeas o adenoides o amígdalas de Luschka o tonsilas de Luschka, que es lo mismo, las amígdalas faringeas o adenoides. El otro, y sería una, ¿no? Arriba, en la base del cráneo. Y dos, porque aquí está lado a lado, aquí las amígdalas tubáricas. Se lo explicó muy bien en la clase pasada la compañera que hizo el tema, que está alrededor del torus tubarius, alrededor de la trompa de Eustaquio, están las amígdalas tubáricas o tonsilas tubáricas. Las que todos conocemos y a la que la gente normalmente le llama amígdalas a secas, serían las amígdalas palatinas que están a nivel del orofaringe, que también son dos, ¿no es cierto? Amígdalas palatinas, tonsilas palatinas. Y aquí detrás de la lengua las amígdalas linguales. Masas. Estas, las que están detrás de la lengua. Entonces, ese conjunto que justamente hacen como un círculo, por eso se le llama el famoso anillo de Waldeyer. Esas son el anillo de Waldeyer formado por las amígdalas o tonsilas, que son las que estamos mencionando. Muy bien, entonces en faringe estamos viendo la patología de estas tonsilas. Muy bien, a ver, sus preguntas, dame, a ver, pasa. Ajá. Aunque ya está con las respuestas allí. Mejor apaga esto y lee nomás. A ver, Ángeles Ponce, responda la primera pregunta que le va a decir su compañero. No se puede desbloquear. Los juegos del... Mientras investiga, a ver, Yo puedo leer las ¿qué es preguntas. amigdalitis? La inflamación de las... Perfecto, ya es amigdalitis, sería la infección, el proceso inflamatorio de las amígdalas que hemos mencionado. Y claro, nuestro compañero ahora se ha abocado más a las amígdalas palatinas, pero igual podríamos tener amigdalitis de la amígdala faringea, amigdalitis de las amígdalas sublinguales, que uno de ustedes va a tocar ahora, y lo más común, lo más frecuente y lo más grande, pues son las amígdalas palatinas, ¿no? Entonces, muy bien, ¿ya tienes tus preguntas? A ver, Marcelo Portugal.
Bueno, mencioné acerca, o hablé acerca, ¿no?, de las amigdalitis agudas víricas. Bueno, en este caso, ¿cuál sería el agente causal más común de una amigdalitis aguda Sí, mi vírica? plagio. O el grupo de... Ese adenovirus. Muy bien, muy bien. Dale. Pero está bien. Segunda pregunta. No es justo. Ahora, bueno, No en se cuanto ve. a los signos y síntomas clínicos característicos de Esperanza Quispe, responda. una amigdalitis aguda. Orinofagia por el tema de la anatomía que nos deja el ojo del potasio. A ver, a ver. No, perdón, me confundí. Orinofagia, Dolor. el dolor para... Orino, dolor, fagia, tragar. Rinorrea, que va a ser... Disfagia. Vivo disfagia. Y prurito. ¿Qué dices? Sí, doctor, en caso de las amigdalitis víricas, además de la orinofagia y disfagia, va a ir acompañado por síntomas nasales también, ¿no?, como una rinorrea o una congestión nasal. Exacto, ¿no? Los virus generalmente atacan casi todo el sistema respiratorio. Entonces, tienen sintomatología nasal y también tienen sintomatología faríngea. Muy bien. Siguiente pregunta, Efraín Quispe. ¿Y cuál sería el examen físico? Ya responde. ¿Cuál sería el examen físico en una amigdalitis viral? ¿Qué encontramos al examen físico? Bueno, al examen físico, las amígdalas palatinas, sobre todo se van a observar que las criptas van a estar borradas, se podría decir. Va a haber un edema en ambas amígdalas que va a ser de forma bilateral. Va a haber además prurito y en general los síntomas de una inflamación, ¿no?, que sería el cambio de Muestra tu color. imagen, la que tenías puesta. Esta es la primera, ya. Esa Muy es bien, suficiente. Bueno, va a haber un cambio de color de la mucosa de las amígdalas palatinas, además de un aumento de tamaño, o sea, se va a edematizar. Y en caso de las víricas va a haber un manto blanquecino que va a estar recubriendo ambas amígdalas. Manto blanquecino. A ver, ¿cuál fue la pregunta? El examen físico. ¿Cuál era el Examen físico en Amigdalitis viral. viral. En la viral, ¿hay ese Edematosa. manto blanco que dice? No. Bueno, si es que son Síntoma, específicas, como el virus del Epstein-Barr, se van a evidenciar estas estructuras, pero en general en las inespecíficas, en realidad no. No. ¿Ya? Entonces, lo más común en las que se asocian con problemas respiratorios, como hemos dicho, el adenovirus, el virus sincitial respiratorio, etc. Entonces, en la sintomatología, recuerden ustedes que son dos cosas diferentes. Ahora, pues, pueden ser síntomas y signos, podrían ser. Entonces, la sintomatología, como dijo nuestra compañera, podría ser orinofagia, malestar, rinorrea, Astenia. incluso malestar general, un poco de fiebre. Y en el examen físico, ¿qué vamos a ver? Las amígdalas están edematosas. Ese edema hace de que se borre un poco las criptas, como dijo, ¿no? El edema. Las vamos a ver más enrojecidas, o sea, congestiva, que sería la tetra de la inflamación, ¿no es cierto? Congestión o rubor, edema, y si las tocamos, calor. están calientes y el paciente refiere dolor, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso al examen físico en las afecciones víricas. Carlos Ramos, tu siguiente pregunta, ¿no? Bueno, ahora en Carlos. bueno, es como un caso, ¿no? En un varón de 22 años que viene a la consulta con orinofagia, fiebre, y además a la inspección o el examen físico general se evidencia hepatoesplenomegalia, y al examen de al realizarle la orofaringoscopía, las amígdalas palatinas están tumefactas y edematosas. ¿En qué agente deberíamos sospechar en este caso? Puede ser una infección por el virus del Exacto. Epstein-Barr. Epstein-Barr es el que produce hepatoesplenomegalia y esas pseudomembranas que pueden estar cubriendo las amígdalas palatinas. Muy bien. Francisco Rojas, la siguiente pregunta.
¿Cuál es la causa más probable de las amigdalitis por herpes zóster en adultos y cómo se relaciona con la varicela que se padece en la infancia? La varicela zóster va a ser el agente causal de la patología que se podría desencadenar ya en la edad adulta también. Bueno, les expliqué que cuando hay una infección por el herpes zóster es en general en adultos y que han sufrido en su infancia, ¿no?, la varicela, y que ahora en una etapa adulta hay una reactivación del virus por un estado de inmunodeficiencia del paciente. Ya, ¿y cómo se manifiesta? Bueno, en este caso la odinofagia en estos pacientes va a ser muy dolorosa. Va a tener una odinofagia que va a ser muy dolorosa, que incluso no va a ceder a los analgésicos comunes, ¿no?, por lo que se puede utilizar hasta los opiáceos. Ya, muy bien, esa es la sintomatología, mucho dolor. ¿Qué más? En el examen físico, ¿qué encontramos? Las amígdalas tumefactas. Creo que tienes imágenes ahí, a ver, búscalas. Mientras las busca, a ver, Aaron Romero, ¿cuál sería el examen físico en una amigdalitis herpes? Usamos monitores físicos que nos inflamación, entre las malas alimentizadas, pero tenemos que son estas pápulas. Pápulas. Vesículas. ¿El herpes produce pápulas o produce Vesículas. vesículas? Ya, muy bien. ¿Qué más? Va a haber ingreso o yo ahorita, si es que ya pasó más tiempo, vamos a alimentar las cosas, pero de estas vesículas. Ya. Muy bien, entonces justo aquí mencionó nuestro compañero lo típico del herpes, recuerden ustedes, tanto en piel como en mucosas, es que produce vesículas, ¿cierto? La varicela precisamente es vesículas también. Entonces, ¿qué son las vesículas? Elevación. Omar Salas, ¿qué es vesícula? Básicamente es una Elevación. Contenido de elevación. Contenido inflamatorio. ¿Y el qué es? No, cirrosis. Líquido extracelulares por ¿Puede ser o es? Entonces, las vesículas, exacto, es un líquido citrino seroso que está, bueno, encapsulado, como dice vuestro compañero, ¿no? Esas son las vesículas. Y en el herpes aparecen esas vesículas y generalmente son múltiples y generalmente también están en etapas variadas. Una puede estar en vesícula y luego, ¿qué pasa con la vesícula? O se revienta y deja un lecho, entonces vemos lecho ulceroso, lecho cruento. Entonces lo típico es que van a ver una cosita blanca con un halo enrojecido, lo que la gente comúnmente llama las famosas aftas, ¿sí? Entonces esos son procesos por herpes en examen virus. físico. Y como dijimos, puede ser varios o múltiples. ¿Qué se le da Muy de bien, tratamiento? entonces, a ver, siguiente pregunta, aunque ya tienen las respuestas. Antonio. No me acuerdo. Ahora, ¿cuál es el síntoma de consulta más característico de la amigdalitis por herpes zóster y cómo se describe? El paciente describe un dolor cervical, lo que se puede decir un dolor no, odinofagia, así bien brutal, se puede confundir Bien con taipado. una odinofagia neurológica ahora pero bien brutal. Ya el síntoma y el signo. Las vesículas. Las vesículas. ¿Qué se les da? El Para el evidente este. ¿El qué? Para el herpes. las pápulas y las vías, las cosas. No, pero Lo que estamos diciendo, no son pápulas, son vesículas. se le dará en este. ¿Y qué? ¿Cómo las vemos? Las podemos ver en etapa de vesícula o ya en etapa de ulceración y se ve una manchita blanca con un halo enrojecido. ¿Ves? Ya. Darlet, Samán, siguiente pregunta. El Tengo microorganismo más comúnmente asociado con las amigdalitis agudas bacterianas
en específico en Específico. estafilococos no pesa lo mismo. ¿Estafilococo Streptococcus. o estreptococo? Estreptococo va a ser más. ¿Dónde está eso? Y en No he el puesto. específico Aquí está. se superponen los A ver qué dice. ¿El estreptococo beta hemolítico o es el estreptococo neumonía? El estreptococo beta hemolítico. Neumonía. La bibliografía que tomé lo clasificaba de esa manera, consideraba sobre todo al estreptococo beta hemolítico del grupo A como el agente causal. Ya, del grupo A, muy bien. Entonces, estreptococo es la bacteria más común en cuanto a las amigdalitis, ¿no es cierto? Bacterianas, es decir. A ver, siguiente pregunta, Stephanie segundo. ¿Qué síntomas suele ser el primero en presentarse una infección por estreptococos beta hemolítico? Disfagia y orinofagia. ¿Sí? ¿Qué Ah, más? sí, doctora, la primera clínica que el paciente manifiesta es la dificultad de la deglución, ¿no? Que sería la orinofagia y Dificultad a la deglución, ¿cómo se llama? Disfagia y la orinofagia. y orinofagia. que es el dolor a la- ¿Solo esos dos? ¿Qué más? También puede presentar flórico. ¿Nadie ha tenido amigdalitis? Recién que Fiebre, mucho malestar general, dolor, astenia. como cefalea, aparte del malestar general, ¿ya? Entonces ese sería el cuadro clínico de una amigdalitis eritemato-puntácea. Oliver Tapia, siguiente pregunta. Ah, ¿cuál es el tratamiento farmacológico recomendado para las amigdalitis agudas bacterianas? Bacterianas, amoxicilina más ácido clorhídrico, podría ser para los colinas por 10 días al mes. ¿Seguro? Sí, doctora. ¿Cuál sería el de primera elección? Amoxicilina con ácido clavulánico. ¿De frente con ácido clorhídrico? No, primero amoxicilina. Pues en general las penicilinas serían las primeras en entrar, ¿no? La amoxicilina, amoxicilina, ácido clavulánico, luego pasar tal vez a las cefalosporinas de sistema inmunológico. Claro, la primera elección sería penicilinas o amoxicilina. Penicilina ¿cierto? G Y benzatil. más en un paciente de repente niño o en un joven que no abusa de antibióticos, esa sería la primera elección. Ahora, si hacen como hace la gente, ¿no? Se toma su amoxicilina 2 días con su ibuprofeno, luego la abandona y demás. Entonces, ahí ya entraríamos a atacar a las beta-lactamases, que sería amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Bien? Si es que ya fuera, no sé, mucho más de repente agresivo o resistente a ese medicamento, ya nos iríamos a las cefalosporinas. ¿Y si fuera alérgico a las penicilinas? Aminoglucos. ¿Qué entraría aquí? Antes de los quinolones. Aminoglucos. Cefalexina es parte de la familia de los eritromicina. Entonces, la primera elección para los alérgicos sería eritromicina. La eritromicina, su pariente, ¿no? Los macrólidos. Y ya después vendrían todas las quinolonas o las clindamicina, lincomicinas, ¿no es cierto? Muy bien. Oliver. Ya me respondió, ¿no? Sí. Dayana Valderrama. Siguiente pregunta. ¿Qué característica diferencia la amigdalitis de Claude-Vincent de otras formas de amigdalitis? Me he copiado. Es una grasera de la Ya, muy bien. ¿Podrías poner tu imagen? Tengo pregunta. Ya. Entonces, esta amigdalitis de Claude-Vincent, esa figura no está muy convincente. Es más, como ya dijo vuestro compañero, es una enfermedad producida por un pus espirilar y apareció muy típicamente en las épocas de guerra, que los soldados pobrecitos no podían lavarse los dientes y se asocia, como dice vuestro compañero, a mala higiene bucal, ¿no? Y se llama también amigdalitis úlcero-necrótica. ¿Por qué? Como digo, esta no se presta mucho, se ve una úlcera, se ve como un hueco, como un cráter y cubierto de tejido medio negruzco. Entonces, por eso se le llamaba también amigdalitis úlcero-necrótica o la amigdalitis de Claude-Vincent, que, bueno, muy típica en los pacientes que tienen mala higiene bucal.
Sí, última pregunta. Muy bien. Siguiente pregunta. Bernal Vargas. Ya no hay. ¿Ya se acabaron? Bueno, a ver, regresa a tus imágenes para reforzar algo. Pregunta. Ya, desde allí. La siguiente. Entonces, miren ustedes, las formas virales, básicamente congestión, no se ve secreción, congestión y edema, ¿no? En cuanto al examen físico y lo fiebre, lo demás que ya hemos dicho. Y se asocia a procesos respiratorios, ¿no? Oculares, nasales, pueden complicarse con otitis también. Entonces la diferencia, las virales con las bacterianas que tienen secreción, salvo la mononucleosis infecciosa, que las amígdalas se ven bastante grandes, con una que se ven así como pseudomembranas más densas, más gruesas de lo que es una amigdalitis eritematopulitácea pura, ¿ya? Y muy típico, muy importante cuando tengan que hacer el examen y sospechen de una mononucleosis infecciosa, como dijo vuestro compañero, es en adolescentes, gente joven, ¿no? También lo llaman, ¿cómo es? Amigdalitis del beso, ¿no? Bien, entonces, esto se asocia mucho a adenopatías a todo nivel. No es como el adenovirus, como el virus sincitial respiratorio, que podría dar un poco de dolor a la palpación, pero no hay adenopatías. En la mononucleosis infecciosa sí hay mucha adenopatía, y no solamente cervical, axilar, inguinal, a todo nivel hay unas bolas grandes, unas adenopatías. Y también se asocia a la hepatoesplenomegalia, que es muy típica de esta enfermedad. ¿Y cómo se trata la mononucleosis infecciosa? Bueno, el tratamiento en sí para la amigdalitis causada por la mononucleosis es un tratamiento que sea dirigido hacia los síntomas que le van a incomodar al paciente y mantener el reposo, ¿no? Porque al estar en un estado de una esplenomegalia y recibir, por ejemplo, un trauma abdominal, podría ser muy peligroso. ¿Cómo no? Y si le damos amoxicilina, ¿qué pasa? En realidad no tendría efecto al ser un virus, y la amoxicilina es netamente para agentes. Exacto. Y en la mononucleosis infecciosa, curiosamente, la amoxicilina empeora el cuadro, ¿ya? Entonces complica más el problema. Entonces, siempre que sospechen de una mononucleosis infecciosa, evitar la amoxicilina. Muy bien, ya hemos hablado de los virus, la sintomatología, el tratamiento. Bueno, esta sería la siguiente. La forma escarlatiniforme, ¿no? Que se ven así, pequeñas, estas sí serían tipo pápulas enrojecidas, y no solo están a nivel de las amígdalas. También haría un poco de diagnóstico diferencial con el sarampión, que a nivel de la piel también se producen estas lesiones enrojecidas en abdomen, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí habría que hacer diagnóstico diferencial con sarampión. Muy bien, a ver qué más. Entonces, lo más común que van a ver ustedes y aprendan a reconocer es esto, lo que le llaman la amigdalitis eritematopulitácea. Eritemato, ¿por qué? Porque está eritematosa. Y pulitácea por los puntos blanquecinos, como que es secreción purulenta que están saliendo de las criptas, a diferencia de la mononucleosis infecciosa que ya acabamos de ver, que es un tipo más pseudomembrana. ¿Qué más? Igual, mucho dolor, malestar, fiebre, odinofagia, las amígdalas edematosas, congestivas, con secreción purulenta, ¿no? Esta sería la imagen de lo que vayamos a ver. Algo muy importante, esta imagen no se presta mucho, aunque no, ya alguien va a exponer después ese tema. Entonces, estas son las amigdalitis eritematopulitáceas. Algo muy importante que deben ustedes saber diferenciar. Primero, que no toda cosa blanca que vean en las mucosas en general significa infección, ¿no es cierto?
¿En qué otras cosas podemos ver esas manchas blancas? ¿Perdón? Ya, en costras de fibrina, en heridas, ¿qué más? ¿Cómo se llaman esas cosas? Ya, tonsolitos. Tonsolitos. Y lo que acabamos de ver, un proceso viral, el herpes, ahí ven las manchitas simples y no es proceso infeccioso bacteriano, ¿no es cierto? Entonces, saber diferenciar esos aspectos de, de un proceso infeccioso en general, ¿ya? Eso es muy importante. Algo que creo que les estoy reiterando ya muchas veces. No toda cosa blanca que vean en mucosas significa infección bacteriana. Segundo, no toda cosa grande que vean significa infección. ¿Sí? Que lo vamos a ver en otro tema siguiente. Muy bien, ¿tienes más imágenes? Ya se nos pasó, ya hemos hablado de esta. Del treponema pálido, ¿no es cierto? Entonces, igual que se produce la lesión genital, muy parecido, se presentan también pequeñas úlceras, igual con halo eritematoso, de bordes, como dijo vuestro compañero, indurado, ¿no? Y el tratamiento, pues bueno, básicamente serían la familia de las penicilinas, ¿no es cierto? ¿Muy bien? ¿Cómo? Ahí se acabó. Muy bien, siguiente expositor. Los dos. ¿Cuáles son las preguntas del siguiente grupo? No sé, mira, eso es igual, creo. Hay que copiar las primeras respuestas. Me pasas todo tu pago. Que yo no tengo ninguno. Está llamando listo así con las preguntitas. Tengo 11%, no me traigo a mí. Ya fue, creo que no. No sé, en la noche supongo. 11 de la noche. A las 8 supongo, o 9. No, pues es jueves. Sí, igual vamos a ver. Doctora, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Vamos a hablar más que todo sobre amigdalitis sublingual. Para conocer principalmente las generalidades, sabemos más que todo que la amígdala sublingual es un tejido linfoide que se encuentra principalmente en la base de la lengua. Este tejido linfoide está principalmente irrigado o inervado por lo que sería el noveno par craneal, que es el glosofaringio, y tiene una irrigación ya sea de la arteria lingual, la arteria facial y la rama faríngea ascendente. Principalmente esta amígdala sublingual o amígdala lingual son dos pequeños conjuntos a cada costado de la base de la lengua de tejido linfoide. El epitelio es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado y forma parte, como lo mencionaron anteriormente, del anillo de Waldeyer. Estas amígdalas, la función principal o lo que contienen puede ser tejido linfoide, también contiene células linfocitos C, linfocitos B y que también pueden producir inmunoglobulina A. Como podemos ver acá es un caso clínico de amígdala sublingual, que es un hombre de 34 años que principalmente lo que presenta es fiebre y dolor de garganta. Aparte de eso, que tiene 3 días de evolución, el único antecedente que podemos observar es una amigdalectomía palatina.
al examen físico lo que se puede presentar en el paciente es una linfadenopatía cervical anterior izquierda. En este caso, como vemos acá, cuando se hizo una endoscopía, una laringoscopía con fibra óptica, se puede ver una hipertrofia o más que todo inflamación de lo que serían las amígdalas linguales. Con este caso clínico podemos definir lo que sería la sintomatología del paciente común que presenta una amigdalitis sublingual. En este caso es un hombre de más de 30 años que presenta fiebre y dolor en la garganta y inclusive en unos casos es disfónico y tiene dolor al tragar. Esta causa de amigdalitis sublingual es una causa muy poco común en el caso de los pacientes, y el principal antecedente que se tiene cuando presenta una amigdalitis sublingual es que el paciente tiene una reserción de la amígdala palatina. Como podemos ver acá, la clínica que también se le acompaña el dolor de la garganta, intenso, disfagia, dolor en el hueso ovoides, y en algunos casos puede presentar una linfadenopatía cervical. Como no se puede observar en un examen cotidiano lo que sería la base de la lengua, el requerimiento para un diagnóstico certero para lo que es una amigdalitis sublingual es ya sea utilizar un espejo laringio o más que todo una laringoscopía faringea. En este caso, como lo mencioné, ¿cuál es la clínica? Dolor faringio, tiene la sensación de lo que sería el cuerpo extraño en la garganta, la voz tomada también puede ser disfónico, tiene solorrea, tiene un exceso de saliva, tiene el síndrome febril, pero en algunos casos puede tener un dolor del oído referido, ya que es una hipertrofia masiva de la amígdala sublingual, o en algunos casos puede tener una disnea por obstrucción de las vías aéreas. El diagnóstico principalmente es con una laringoscopía, y las causas más comunes en estos casos son la reserción de las amígdalas palatinas, aunque también puede ocurrir por virus, ya sea el virus del Epstein-Barr o en algunos casos por infecciones bacterianas. ¿Cuál es el tratamiento de la amigdalitis sublingual? El tratamiento es casi parecido al tratamiento de la amigdalitis bacteriana. De hecho es el mismo porque es el único que se utiliza. Los que se utilizan son los antibióticos, como primera línea pueden ser las penicilinas, amoxicilinas, en este caso las dosis que se utilizan son 200 miligramos vía oral cada 8 horas. Y también se refiere a utilizar el tratamiento sintomático, ya sea AINES o principalmente ibuprofeno, y en algunos casos como el paracetamol. En casos de que el paciente tenga recurrencias de amigdalitis sublingual, el tratamiento más adecuado sería la reserción de esas amígdalas o usar una terapia con láser CO2. Algunas complicaciones que podemos tener de esas amigdalitis, o una de las complicaciones no tan frecuentes pero un poco más mortal que se mencionan en la bibliografía, es un absceso lingual. Este absceso lingual se da más que todo por traumatismos o también por infecciones de esas amígdalas. Como vemos acá es otro caso clínico que es casi el mismo prototipo en la mayoría de pacientes. Es un paciente adulto de 48 años, en caso es una mujer que también tiene dolor de garganta de 4 días de evolución, tiene fiebre asociada, el paciente es febril y no puede tolerar lo que sería la ingesta de líquidos ni sólidos. La paciente está disfónica, pero aparte para el diagnóstico de absceso lingual, o lo que nos puede orientar es que el paciente tiene signos tempranos de sepsis. En caso de ese paciente tiene un aumento de la temperatura y una taquicardia leve. En el examen, como igual que una amigdalitis sublingual, lo que se puede observar es una disminución del rango en el movimiento del cuello por la linfadenopatía cervical. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en la amigdalitis sublingual en caso de un absceso, aparte de diagnosticarlo previa a la laringoscopía y obviamente previa a lo que sería una tomografía axial computarizada de cuello, en donde se puede observar un crecimiento de la amígdala sublingual que es muy leve y no se ve desde tan lejos, es simplemente tratamiento antibiótico. Como el paciente no puede tolerar el tratamiento antibiótico oral, lo que se da más que todo es endovenoso. Aparte de eso, semanas después el paciente se encuentra estable y no requiere más seguimiento. Eso sería todo. A ver, preguntas. Responde, Juvenal Vargas. A ver, mientras busca. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de una amigdalitis lingual? Sensación de cuerpo extraño, cianorrea, síndrome febril, voz tomada también. Más que disfónica sería media gangosa, ¿no? Ya, muy bien. ¿Algo más? ¿Algo que te Disnea. ¿Has dicho fiebre? No. Siguiente pregunta, Lourdes Vargas. ¿Cuál es el tratamiento típico en una amigdalitis lingual? Lourdes. Son los antibióticos que se utilizan también en la amigdalitis. La penicilina, la amoxicilina, la
¿Por qué tiempo? ¿Qué dices? De 2 a 5 días. La penicilina, la primera dosis es de 500 los 2 primeros días y después de 5, los siguientes 5 días es de 250. ¿Qué germen es el que produce la amigdalitis sublingual? En este caso, como es bacteriana, lo más común es estafilococos, pues streptococcus. Estreptococo. ¿Cuál era el tratamiento para el estreptococo, Efraín? Se comenzaba primero con la penicilina, amoxicilina. ¿Qué tiempo? 10 días. 10 días. El tratamiento para el estreptococo es 10 días. ¿Ya? Entonces, dice 10 días. y el germen es el mismo, la localización es la única diferencia, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento más utilizado para diagnosticar una amigdalitis sublingual? Dariana Bernet. Para el diagnóstico se hace principalmente la endoscopía indirecta. La endoscopía. ¿Ya? Muy bien, indirecta. O la nasofaringoscopía también, ¿no? Muy bien. Siguiente. Mencione los diagnósticos diferenciales de amigdalitis lingual. Lucero Vera. Puede ser como la amigdalitis palatina. También puede ser, claro, infección de estructuras vecinas, como también puede ser una adenoiditis, y también una edema de glotis, podría confundirse. Ya. Muy bien, y ahora que has mencionado la adenoiditis, a ver, el cuadro clínico, ¿cuál sería la diferencia del cuadro clínico de una amigdalitis faríngea, lingual y palatina? A ver, ¿quién me lo dice? De las palatinas y las linguales ya hemos visto que hay más odinofagia y disfagia, y de una faringia ya serían síntomas de una obstrucción por el crecimiento de la glándula, dificultad para respirar y derivados de eso. ¿Qué más? Bueno, se diferencia, uno tiene disfagia y odinofagia, el otro tiene dificultad para respirar. El otro puede estar más propenso a infecciones más recurrentes porque vuelve a crecer más frecuentemente que la amigdalitis palatina y sublingual. Ya, está bastante bien. Eso del crecimiento. Crecimiento en una amigdalitis, ¿es crecimiento en verdad o es edema? Es un edema. Edema, ¿cierto? Crecimiento porque es un edema que se forma en 2, 3 días. El crecimiento es otra cosa, es otra patología que la vamos a ver después. Ahora, que pueda coexistir una hipertrofia con una sobreinfección puede, pero si estamos hablando de infección pura, no es crecimiento, es edema. ¿Ya? Muy bien, y como lo dijiste perfectamente, si el problema es amígdala faringia, entonces las manifestaciones son más nasales y la secreción purulenta, hay rinorrea posterior. ¿Ya? Y en las otras, todo lo que han mencionado y algo que les faltó mencionar en ambos casos de la amigdalitis sublingual y la amigdalitis palatina es también la otalgia. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Por lo que tú acá mencionaste al inicio. No, la otalgia es por qué. Otalgia, dolor de oído. Por el crecimiento masivo de No. Puede ser porque está cerca. Todo lo referido. No. Pero son por los nervios que están ahí. Eso. Que el dolor confluye hacia Exacto, es eso, por la vecindad, por la inervación nerviosa que tiene esa zona que da reflejo, por eso se llama otalgia refleja al oído, ¿no? Entonces el oído está sanito, pero el paciente refiere dolor de oído. Muy bien, muy bien. A ver, siguiente pregunta. Para los casos intensos Rosa Vilca. o recientes de amigdalitis sublingual, ¿cuál es el procedimiento que se realiza? la prótesis del tejido y también encima el tratamiento con CO2 y láser conservador. Ya, entonces, igual que estamos hablando para todo, ¿no? Si es proceso edematoso, infeccioso, eso debe ser con el tratamiento antibiótico que se ha mencionado por 10 días. Recuerden que para el estreptococo el tratamiento es 10 días. Ahora, si quedara hipertrofia o la molestia fuera hipertrofia, ahí viene el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta.
¿Cuál es la complicación más mortal de la amigdalitis lingual? Altamirano Merari. Presente. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Merari. Merari, así. Se trata de la infección absceso. El absceso lingual. El absceso, ¿no? ¿Qué complicaciones nos podría traer el absceso? Sepsis, por ejemplo, si es un shock séptico. Ya, ¿qué más? Fístula. ¿A dónde? Pero podría ser. Algunos abscesos terminan en fístula. Ya, podría ser. Entonces el gran riesgo, el gran problema que pueden tener los abscesos a nivel de la hipofaringe, eso también ya lo hemos visto en la clase pasada, es que pueden drenar, hacer fístula al espacio retrofaringeo y decolar hasta el mediastino y hacer mediastinitis, que sería la complicación más mortal. ¿No? Muy bien. ¿Se acabó? Ya, siguiente expositor tenemos. Chaval, yo estoy respondiendo. Me dormía. Doctora, compañeros, en esta oportunidad me toca exponer sobre amigdalitis crónica. Ya. Para ubicarnos un poco, vamos a ver cómo repetimos el anillo de Waldeyer, ¿no? Que está constituido por las amígdalas faríngeas, las amígdalas faringeas, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas y amígdalas linguales, ¿no? Vemos acá en la amigdalitis crónica, si vemos histológicamente, podríamos ver el reemplazo del epitelio, que es un epitelio poliestratificado, plano no queratinizado de las amígdalas, está siendo reemplazado por fibrosis. También acá vemos infiltrado, predominio de los polimorfonucleares. También vemos que está creando nueva generación de vascularización por esta zona, ¿no? Vemos glándulas más hipertróficas. Y vamos a ver que esta amigdalitis crónica va a ser un proceso inflamatorio por la infección que va a persistir, ¿no? Si vemos algunas bibliografías, algunos hablan persiste por más de 3 meses, otros dicen persiste por más de 6 meses, pero nosotros nos vamos a basar en los criterios de Paradise, que estos criterios nos van a decir la frecuencia en la que ocurren los episodios de esta amigdalitis, ¿no? Y vamos a ver que tiene que haber más de 7 episodios en un año de esta amigdalitis para que sea considerada una amigdalitis crónica. Si no, puede haber mayor de 5 episodios cada año dentro de los 2 últimos años, ¿no? O sea, serían unos 10 episodios. Y otro criterio puede ser mayor de 3 episodios en cada uno de los últimos 3 años. En total serían unos 9 episodios que podría tener la paciente, ¿no? El paciente. ¿Por qué se ocurre la recurrencia de este periodo? ¿No? Va a ocurrir porque a lo largo de este periodo, como se va infectando la amígdala, lo va a volver más sensible a estas infecciones, ¿no? Vamos a ver que esta infección va a tener pus, va a tener material gaseoso, que este material gaseoso va a estar dado por las bacterias inhaladas, por restos de alimentos, restos de queratina, fragmentos del epitelio mismo que se está exfoliando, ¿no? Va a generar también una hipertrofia del parénquima por la degeneración fibrosa, generando ya también obstrucciones de las criptas, ¿no? En las criptas que presentan las amígdalas va a producir unas obstrucciones o puede producir acá los famosos tonsulitos, ¿no? Si hablamos sobre su epidemiología, vamos a ver que la mayoría de los cuadros va a afectar a los niños y a los jóvenes, ¿no? Raras veces va a afectar a los adultos mayores, personas más de 50 años, ¿no? Si hablamos de los niños, va a ser más frecuente en niños entre 5 y 10 años, ¿no?
etiológicamente va a corresponder a una complicación de la amigdalitis aguda, ¿no? Si hablamos sobre su etiología, vamos a ver que tiene una etiología viral o bacteriana. Por bacteriana va a ser el más característico, ¿no? Donde hay más recurrencia por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Los virus van a ser que después ser generalmente por los adenovirus, por parainfluencia, influencia y los Epstein-Barr, ¿no? Esto va a causar un déficit inmunológico en el paciente crónico y va a causar una inmunodeficiencia local en el paciente. Algunas manifestaciones clínicas, como vimos, ya va a ser la odinofagia, va a ser el dolor al tragar, la fiebre, adenopatías cervicales, ¿no? Un malestar general, va a ser secreción amigdaliana con olor que sea nauseabundo, un olor fétido, la fiebre va a ser muy recurrente, va a generar halitosis en estos pacientes, ¿no? Los tonsolitos también van a generar exudado y material gaseoso, ¿no? Algunos signos de los estreptococos beta hemolíticos del grupo A va a ser de aparición súbita, dolor de garganta, fiebre, cefalea, náuseas, ¿no? De este grupo especialmente. Algunos tipos de amigdalitis crónicas, en alguna bibliografía encontré que lo dividían entre amigdalitis localizada y amigdalitis difusa, ¿no? La amigdalitis localizada va a ser por la producción del calcio, ¿no? Y el calcio en conclusión vi que era, o generalmente vi que era un sinónimo de tonsolitos, por ejemplo, ¿no? También mal aliento, halitosis, mal sabor de la boca, pudiendo alterar el gusto, ¿no? El sentido del gusto. También va a haber acúmulo de los detritos en las amígdalas, ¿no? Podemos ver que se han acumulado los detritos, causando los tonsolitos en la amígdala, ¿no? Y en cambio la amigdalitis difusa más se iba hacia el SAOS, ¿no? El síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de apnea y hipopnea del sueño, ¿no? Esto es ya por una hipertrofia de las amígdalas, ¿no? Sobrecrecimiento, destacando, claro, el tipo de cuadro obstructivo y dificultad respiratoria en estos pacientes. El diagnóstico es con la clínica, ¿no? No es, o sea, netamente con la clínica, no sea siempre en los casos, pero en la mayoría de los casos el diagnóstico es con la clínica, ¿no? Y en algunos cuadros clínicos que no son muy simples o no son muy característicos, vamos a recurrir a algunos exámenes auxiliares, como el cultivo de la secreción alveolar, vamos a ver en el hemograma que genera una leucocitosis o anticuerpos antiestreptolicina para el estreptococo beta hemolítico, un test rápido para también, ¿no? Para el diagnóstico vamos a también acordarnos de los criterios de Paradise, que estos criterios de Paradise, ya como dije anteriormente, va a clasificarlos de acuerdo a su frecuencia de los episodios, mayor a 7 episodios en un año, mayor de 5 episodios en los últimos 2 años, en cada uno de los últimos 2 años, en cada año debería tener mínimo 5 episodios, ¿no? O en 3 años, mínimo en cada 3 años debería haber 3 episodios por año, ¿no? O cada episodio con al menos uno de los siguientes síntomas, ¿no? Con temperaturas mayor a 38.3 grados, adenopatías cervicales que sean mayor a 2 centímetros, exudado amigdalar y cultivo positivo para el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Que estos pacientes han tenido un tratamiento antibiótico adecuado, administrado a las dosis convencionales de acuerdo a los episodios que presente este paciente y sospecha por infección estreptococo, y la confirmación que se entiende mejor en este cuadro, ¿no? Que si no está lo suficientemente documentado los cuadros, se deben observar 2 episodios de faringoamigdalitis aguda por el médico tratante que conocía el patrón, ¿no? De frecuencia, el que lleva nuestro caso, y características clínicas consistentes con la historia que refiere el paciente. Vamos a clasificar algunos de los grados de las hipertrofias de las amígdalas, ¿no? ¿Tu tema cuál es? La amigdalitis crónica, doctora. ¿Puedes volver a tu primera diapositiva? Ya, bueno, perfecto. El anillo de Valdea no se olvide, ¿no? Sigue. Proceso infeccioso inflamatorio persistente de amígdala palatina. ¿Cuál es la definición de amigdalitis crónica? Como vemos que las amígdalas va a ser la agrupación del tejido linfoide, la amigdalitis crónica, de acuerdo a varias bibliografías, uno te dice
Amigdalitis persistente por más de 3 meses, otras 6 meses, pero la que he visto que en varias bibliografías se centran es en los criterios de Paradise, que dice que si es crónica debería tener una frecuencia mayor a 7 episodios de amigdalitis por año, si son en los 2 últimos años debería tener 5 episodios en cada año, ¿no? Mínimo, o en 3 años 3 episodios por año mínimo, ¿no? Ya, muy bien. Crónica, ¿qué significa crónica? Crónica que persiste, que es recurrente, no es Recurrente. A ver, ¿alguien que me dé otra definición? Es una amigdalitis que comenzó y se mantuvo por un tiempo determinado, ya, ¿no? 3 meses, 6 meses. Eso, ¿no? Entonces la amigdalitis crónica, generalmente lo que dijiste, mayor de ¿cuántos? 7 episodios en un año, mayor Ya. de 3 meses. 3 meses o esos episodios, ¿no es cierto? Ahora, muy bien, siguiente pregunta, o siguiente diapositiva. ¿Quién la causa? La puede causar virus y bacterias, pero más frecuentemente la va a causar el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Virus, amigdalitis crónica Por virus, viral. es el adenovirus en contra del virus. Adenovirus. Ajá. ¿Y qué tiempo produce una amigdalitis crónica por adenovirus? No entiendo. O sea, ¿qué tiempo se dura la...? 2 semanas. Ya. Los virus generalmente causan enfermedades cortas, episodios muy cortos. El más largo sería el del Epstein-Barr, que sí podría ser no sé, casi 20, 30 días, pero no llega tanto a ser 3 meses como crónicas. Entonces, para una amigdalitis crónica, está un poco, yo diría, descartado el proceso viral. Lo sí más es de tipo bacteriano, ¿no es cierto? Y entre las bacterias, Solo encontré al estreptococo del grupo A, que estos se clasifican en el Piógenes y en el dorado, ¿no? Y el Piógenes es el que más corresponde o el que más aparece en este tipo de patologías. ya, muy bien, siguiente. Manifestaciones clínicas de la amigdalitis crónica. Va a ser la odinofagia que presenta cada vez el paciente porque sus amígdalas ya están hipertróficas. Hipertróficas. ¿Qué es hipertrofia? Es el aumento del tamaño celular. Ya, una amigdalitis, ¿es hipertrofia? Podría ser, porque es un cuadro, como es inflamatorio, es una inflamación. Pero la inflamación podría causar una hipertrofia a largo plazo. A largo plazo. De todas formas, miren, esto quiero que lo diferencien bien. Una cosa es hipertrofia y otra cosa es infección. Ahora, que una infección predisponga a una hipertrofia podría ser, pero no es causa-efecto, que una amigdalitis va a producir hipertrofia. ¿Ya? Hay amigdalitis crónicas atróficas, eutróficas. O sea, no es sinónimo la hipertrofia de infección, ¿se puede entender, no es cierto? Son dos cosas distintas. Ahora, que la infección crónica podría predisponer a la hipertrofia, sí. ¿Qué más? Halitosis, que es recurrente por los tonsolitos, que es materiales que... Tonsolitos. ¿Qué son los tonsolitos? Los tonsolitos serían un material calcificado que está compuesto por el epitelio exfoliado, pero está compuesto por restos de alimentos, por las mismas bacterias. Ya, tonsolito, has descrito muy bien lo que es un tonsolito, que igual podría predisponer una amigdalitis crónica a la presencia de tonsolitos, pero la presencia de tonsolitos no te indica una amigdalitis crónica. ¿Ya? Entonces, yo quitaría de este cuadro esto. ¿Sí? Y este material gaseoso fétido es básicamente la secreción purulenta, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, Efraín, a ver, los dos, ¿qué diferencia habría entre una amigdalitis aguda y una crónica? Si hablamos de los periodos de Tiempo, residual. muy bien. En cuanto al tiempo, la aguda es, ¿en qué tiempo?
Bueno, va a resolverse en bacterianas, ¿no, doctora? Sí, menor de 15 días, ¿no es cierto? Y una crónica mayor de 3 meses. Entiendo. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia habría? A ver, tienen ahí el cuadro clínico. Es muy frecuente la gente infecciosa. En el caso de la aguda es virus y en esta de acá es bacteria. Ya, pero hablando de ambas bacterianas, porque agudas también hay bacterianas, ¿no? Aguda bacteriana, crónica bacteriana. Grupo etario que afecta más. ¿Ya? ¿Cuál sería el grupo etario que afecta más la amigdalitis aguda y la crónica? La crónica en niños, más en niños, responde más en niños de 5 a 10 años. ¿Y la amigdalitis aguda? La aguda se relaciona sobre todo a las edades pediátricas, pero también puede afectar en general a todo el rango de edad, ¿no? Sí, pero hay cierta predisposición, y me parece que tú mismo lo has dicho, en jóvenes, adultos jóvenes, 20 años, 30. Muy bien. Entonces, en edad, ese sería el grupo etario. Otra diferencia. De hipertrofia, porque aguda no causa, como es solo una. Ya, pero crónica también no es, como te digo, directo, claro, que causa directo. hipertrofia. Puede. Podría, ya, pero es no tanto. Otra, Anorexia. anorexia. A ver, dime cuál hay y cuál no hay, Tomás. Puede existir en la, yo diría que existe más en la crónica, por la inflamación persistente y el crecimiento, lo que se dijo del edema de las amígdalas, cuando ya son más de 3 meses dificultan el paso de alimentos y obviamente el paciente come menos porque le duele más el tragar. O sea que habría más anorexia en la crónica. ¿Tú qué dices? Puede ser, doctora, porque la odinofagia nos llevaría hacia la anorexia, y como es en repetidas ocasiones, sí podría predisponer una baja de peso. Ya, perfecto. Referente al dolor, ¿cómo es el dolor en una amigdalitis aguda y cómo es el dolor en una amigdalitis crónica? A ver. En la amigdalitis aguda, Más fuerte que la crónica. Eso, ¿ya? Muy importante. En una amigdalitis aguda el dolor es más intenso, ¿ya? El paciente viene con mucho dolor, la odinofagia y la disfagia es bastante intensa en un paciente con proceso agudo y no así en el proceso crónico. ¿Cómo es la fiebre en un paciente con amigdalitis aguda y cómo es en la crónica? En la crónica es recurrente porque como es más en una patología bacteriana, la bacteria no muere tan rápido con la fiebre como el virus, se persiste más la fiebre, es una fiebre más persistente. ¿Qué dice Efraín? hay la amigdalitis aguda, la fiebre puede acompañar en algunos casos, pero en otros no. Va a depender. ¿En la aguda no hay fiebre? No, sí hay fiebre. Pero me dices a veces no, a veces sí. Existe fiebre, pero bueno, lo que yo encontré es que Bacteriana, estamos hablando bacteriana. bueno, sí va a haber presencia de fiebre, en este caso de una amigdalitis bacteriana. Ya, ¿alguien quiere opinar? No es por la gravedad, doctora. En las Gravedad. agudas es mucho más alta la temperatura. Eso. En las agudas es mucho más aparatoso el cuadro clínico. Entonces la fiebre en una amigdalitis aguda es intensa. El paciente tiene 38, 39 fiebre y eso por supuesto le da la parte de malestar general, tiene más cefalea, más malestar general por el síndrome febril, que la temperatura es mucho más alta en la amigdalitis aguda. En la amigdalitis crónica, yo diría que fiebre no hay, es febrícula, ¿ya? No es esa fiebre que llega a 38, 39. El paciente dice, sí, me siento un poquito sofocado, creo que estoy un poquito caliente, le toma una temperatura, creo que no llega ni a 38. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias de la aguda y la crónica. Adenopatías. ¿Cómo son las adenopatías en una aguda y cómo en la crónica? Son adenopatías cervicales. Los ganglios están inflamados. Ya. En
la aguda por lo general no se encuentran adenopatías y si es que hubiese, estas son muy dolorosas a la palpación. Ya hay un poco en las crónicas, también las adenopatías, si es que existen, porque no siempre la hay, a veces son muy sutiles, salvo en cual hemos dicho que sí hay adenopatías inmensas, en el Epstein-Barr. Entonces es muy leve en la crónica. La anorexia, como dijeron ustedes, está en relación a la odinofagia, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene más odinofagia? El agudo. ¿Quién come menos? ¿No? Entonces, la molestia, el dolor es mucho menor en la crónica. Entonces, el paciente tiene cierta molestia al comer, pero no tanto como en el agudo. Entonces, la anorexia ahí está. El malestar general, la cefalea, la fiebre, que están muy relacionadas en el síndrome febril, ya lo hemos dicho. ¿Cómo es? A ver, Más alto. Gerson Marcos. ¿Por qué necesito atención? Todo lo que dijeron se me fue de... Repítele, por favor, la pregunta. El malestar general, la cefalea, la fiebre, ¿cómo es en cada tipo de...? Estaría exacerbado todo en los procesos agudos más que en los crónicos. Exactamente. Entonces, en una amigdalitis crónica hay poco malestar, poca cefalea, muy poco también esa sensación de mialgias, ¿no? El paciente con amigdalitis, bueno, terminaremos con esto. El exudado sí, lo hay en ambos. Tonsolitos no siempre está relacionado, igual material gaseoso. Entonces la diferencia muy importante entre la aguda y la crónica, en ambos puede haber, en ambos hay. ¿Ya? Entonces la diferencia en la amigdalitis aguda, el paciente viene con una facies muy demacrada, se lo ve bastante toxémico, por decir así, refiere mucha cefalea, mucho malestar, mucho dolor, tiene mucha fiebre. En cambio, en la crónica no, el paciente ya con la repetición de los procesos, a veces dice, creo que estoy enfermo porque tengo un poquito de malestar, me siento un poquito caliente, y ustedes le miran la boca y ven esas amígdalas edematosas y con secreción purulenta. ¿Ya? Entonces, que quede claro bien las diferencias entre una y otra. Y ya les estoy repitiendo muchas veces, ¿no? Y no me siguen, ¿qué decir? No sé, haciendo caso, prestando atención, no sé qué decir. Les dije, por ejemplo, cuando pidan exámenes auxiliares para un tumor, ¿qué cosa es lo que hace el diagnóstico? Examen histopatológico. ¿No? Entonces, si me ponen biopsia, les pongo 0. Si me ponen biopsia más estudio anatomopatológico, la pregunta está bien. Les dije también en los exámenes auxiliares, por decir, necesito una tomografía. No me van a poner TAC, TEM, RM, nada. Me ponen tomografía de senos paranasales sin contraste. De senos, me especifican. Si me ponen TAC, ¿de qué? ¿Del pie, de la cabeza, del brazo, la rodilla? ¿De qué? ¿Resonancia de qué? ¿De la cadera, de la pierna? ¿De qué? ¿Ya? Entonces, me ponen completo. Bueno, ya me perdí. No sé. Bueno, entonces, en las diferencias. Diferencias o similitudes son parámetros de comparación. Y existe un parámetro, valga la redundancia, para la comparación. Por ejemplo, lo que acabamos de decir en la diferencia de amigdalitis aguda y crónica. Un parámetro es temperatura. ¿Cómo es la temperatura en la amigdalitis aguda? Alta. En la crónica, no tan alta. ¿Cómo es el síndrome de malestar general en la aguda? Entonces, ¿se dan cuenta? Uno es temperatura, uno es malestar, el otro parámetro de comparación, ¿qué cosa era? Dolor. ¿Cómo es el dolor en uno? Si vamos por ejemplo, si vamos a la halitosis, en ambos hay halitosis, ¿no es cierto? Ya sería una comparación. Signos, el estreptococo, dolor.
Es lo mismo, creo, ¿no? Sí. Ya, muy bien. A ver, la siguiente. Entonces, las amigdalitis crónicas. En esto, de apnea obstructiva del sueño. ¿Quién produce el apnea obstructiva del sueño? La faringe. ¿Quién en cuarto O sea, apnea? en cuanto a la amigdalitis, la amigdalitis faringe ahora. ¿Qué más tiene la No, a ver. Les he expuesto al síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué significa síndrome? Ya, ¿qué más? Falta el apellido. Conjunto de signos y síntomas, ¿qué más? ¿Qué características? Que se repiten de igual forma en diversas enfermedades. Por ejemplo, síndrome febril, ¿quiénes lo componen? Temperatura alta, ¿qué más? Malestar. Por ahí está. Cefalea, mialgias, dolores articulares, etc. Diaforesis, taquicardia, ¿no es cierto? Y se repite igualito ese conjunto en meningitis, en apendicitis, en COVID, en todo lo que tenga síndrome febril. Ahora, volviendo al síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Cuál es ese conjunto que se repite? ¿Cuál es el síndrome? De apnea, periodos de apnea, ronquidos. ¿Qué más? Despertares nocturnos. Dificultad respiratoria. Ya, dificultad respiratoria y en el día, somnolencia en los niños, hiperactividad, etc. Entonces, síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se presenta mayor durante el sueño. ¿Eso en qué enfermedades se repite? Se los he dicho. Perfecto. ¿De dónde? Ahí les mostré un dibujo y les dije, de aquí tales cosas, de aquí tales otras. ¿Cuáles son? A ver, ¿qué es eso? Primero imagen. No. Ah, sí, está. Entonces, oye, sí que no presta más atención. Mejor que quede como pregunta examen. Bien, entonces hemos dicho obstrucción de qué cosas? Del tracto respiratorio superior, ¿sí? Entonces, ¿qué enfermedades producirían el apnea obstructiva del sueño? Dependiendo de la nariz. Todo lo que obstruye la nariz, pólipos, un tumor, un linfoma, una hipertrofia grande de cornetes, un tabique bien desviado, algo que obstruya la nariz puede producir síndrome de apnea obstructiva del sueño. A nivel de la nasofaringe, hipertrofia adenoidea, lo más común en los niños. ¿Qué más podría ser? Igual, algún tumor a ese nivel. Un carcinoma, un linfoma ahí de nasofaringe. El nasoangiofibroma, que ya lo hemos estudiado, ¿sí o no? ¿Ya? Es algo que obstruye la nasofaringe. A nivel de la orofaringe, hipertrofia de amígdalas, no amigdalitis, ¿eh? Hipertrofia de amígdalas. Y aquí también no es adenoiditis, es hipertrofia adenoidea. Y bueno, a nivel de hipofaringe podría ser una hipertrofia de amígdalas sublinguales. ¿Qué más? Macroglosia, perfecto. Y un poco en relación a eso, otro. ¿Qué más? Cuerpo extraño. Cuerpo extraño. No, puede ser un cuerpo extraño grande que obstruya. Y bueno, obstruye. Un hematoma septal podría ser, ¿no? Cuerpo extraño, no tanto. No sé, tendría que ser tan grande que obstruya nariz o rinofaringe. Y si fuera a nivel de la orofaringe, que tape toda la orofaringe, no sé, se ahoga, ¿no? Se muere, creo yo. Y por cierto, quedaba una tarea pendiente, ya. Muy bien, ¿en qué estábamos? Ah,
Posición de la lengua, justamente cuando uno duerme, no dormimos sentados parados, generalmente dormimos acostados, ¿sí? Y si estamos boca arriba, ¿qué pasa? La lengua, ¿no? La lengua es un factor importante que cae hacia atrás cuando estamos en decúbito y obstruye la hipofaringe. Esa es una causa muy importante de ronquido. Otra que habíamos dicho. Obesidad, muy bien. ¿Ya? ¿Por qué la obesidad? Aumento de Claro, a nivel de todo, ¿no? Entonces se estrechan todas las cavidades, ¿sí? Muy bien. Y hágate hacer, quedó como tarea, ¿por qué ronca más el borracho que el no borracho? ¿Y por qué el niño menos que el anciano? Eso quedó como tarea del juego. ¿Quién me responde? Porque de los borrachos. ¿Por qué? Porque los borrachos el alcohol hacía que se provocaba una relajación de los músculos del cuello. Entonces no había la suficiente fuerza como para poder permitir el paso de aire. Perfecto. ¿Tu nombre cuál es? Soma Cebollas. La pérdida de la fuerza de la musculatura de los ancianos es mayor que en los niños y obviamente se genera más debilidad y mala posición para dormir. Perfecto. ¿Tú vives? Salas Castillo. Muy bien. Entonces, ¿por qué los viejos roncan más que los jóvenes? Trofismo muscular, el viejo ya es hipotrófico, ¿no es cierto? En cambio, ustedes que son deportistas, musculosos, buen tono, deben roncar menos, ¿no es cierto? Ahora, cuando están borrachos roncan más, ¿por qué? Por lo mismo, ¿no? El alcohol produce relajamiento muscular y por eso es que el borracho ronca más. Ahora, existen también apneas obstructivas del sueño en relación a medicamentos. Entre las drogas, medicamentos está el alcohol. ¿Otras? ¿Ya? ¿Otras? ¿Perdón? Corticosteroides no. ¿Otros sedantes? Ya, relajantes musculares, ¿no? Que justamente relajan la musculatura. Antidepresivos, relajantes musculares, anticonvulsivantes, pueden tener también esto. Entonces, queda claro, volviendo a tu imagen, la amigdalitis crónica produce apnea obstructiva del sueño. No. Sí, No, la hipertrofia produce, no la amigdalitis. Esa es la respuesta. La amigdalitis crónica no produce síndrome de apnea obstructiva del sueño. Lo que produce es la hipertrofia. Ahora, volviendo a lo que dijimos hace un rato, la amigdalitis crónica podría predisponer a la hipertrofia, sí. Podría ser, pero no es la amigdalitis que produce, ¿se dan cuenta, no es cierto? A ver, muy bien, ¿qué más? A ver, siguiente. Diagnóstico. Entonces ya hemos visto el cuadro clínico, los exámenes auxiliares, cultivo de secreción. Muy bien. La leucocitosis, viene en el hemograma. Otro parámetro de diferencial, por ejemplo, en cuanto a amigdalitis aguda y crónica. El hemograma. ¿Cómo sería el hemograma en una amigdalitis aguda y cómo en una amigdalitis crónica? La desviación de una amigdalitis aguda sería más exacerbante. Sería una leucocitosis de unos 18.000, etc., ¿no? Y en una amigdalitis crónica, no tan alta. Muy baja o de repente hasta normal. Hasta leucopenia. Muy bien, en las antiestreptolicinas. ¿Qué hay con las antiestreptolicinas en la amigdalitis aguda y en la crónica? Si lo hacemos el examen muy recientemente podría salir negativo, pero sí, ¿por qué? Para que se formen las antiestreptolicinas debe llevar un periodo, ¿no? En cambio, en la crónica podría ser ya un poco más manifiesta las antiestreptolicinas. Qué rápidos, ya, muy bien. El tratamiento de la amigdalitis crónica, ¿cuál es? La clasificación.
Mira, a esto y vamos aquí. ¿Clasificación de qué es esto? De grados de hipertrofia de la amígdala. Ya. ¿Tú tienes hipertrofia? No. Entonces no te toca. No, este era otro diferencial que nos ayudaría, una radiografía de cada uno. Pero las diferencias. ¿Diferencia de qué? A ver, ¿qué diferencia? Es cuando hay más la concomitancia de ambas enfermedades, porque leí la bibliografía que dijo que una hipertrofia una amigdalitis casi siempre, o en algunos o en muchos casos, iba acompañada también de adenoides o adenoiditis. Por eso hacían, al hacer la radiografía de Cowan para el adenoides, salía también o una hipertrofia amigdalina. Ya. Una cosa muy importante, adenoides. ¿En qué grupo etario se produce esto? En niños. ¿Y las amígdalas? La amigdalitis también 5 veces. Ya, pero bueno, la hipertrofia adenoides es un tejido exclusivo de edad pediátrica. ¿Ya? Ninguno de nosotros ya tenemos adenoides, así que resulta ridículo cuando el paciente mayor de 20 años viene diciendo tengo adenoides, tengo adenoiditis o cosas así, porque el tejido adenoideo tiene una actividad máxima entre los 3 y los 6 años y en la adolescencia, a partir de los 10, 12, empieza a involucionar y desaparece entre los 15 y los 18 años. ¿Ya? Entonces, claro, en un niño podría coexistir y por eso a veces lo operamos de las adenoides y de las amígdalas. Pero si es adulto, adenoides ya no tiene. ¿Qué más? Tratamiento ya, las penicilinas y ¿qué más? Penicilina benzatínica, también las amoxicilinas, las doxiciclinas, los macrólidos de segunda generación. Muy bien, sigue. Tratamiento, ese es como podríamos hacer un algoritmo para la amigdalectomía, ¿no? Ya, a ver, explícanos por favor. Ok, para el tratamiento de la amigdalectomía tenemos el método tradicional, ¿no? Donde el cirujano va a cortar las amígdalas, pero como van con concomitancia, les corta amígdalas y también adenoides, ¿no? Utilizando su instrumental. Luego vamos a aplicar la presión para detener sangrado y utilizar, en muchos casos, suturas absorbibles al calor para cerrar la herida, ¿no? O en muchos casos no usan suturas, ¿no? De frente lo pasan con el calor, con el electrocauterio, ¿no? También puede ser, pueden hacer esta operación por láser, por ultrasonido, por corrientes eléctricas para cortar, por micro desviador. Ahorita vamos a ver más o menos unos ejemplos porque tenemos videos. Vemos que el paciente debe estar en ayunas 6 horas antes de la cirugía, como sabemos, y la cirugía dura en promedio una media hora, ¿no? Acá vemos que el cirujano va a utilizar unos retractores especiales para abrir la boca, ¿no? Va a tener un depresor de la lengua para que se pueda ver mucho mejor la amígdala, ¿no? Va a usar forceps en las amígdalas y vamos a desprender las amígdalas, ¿no? Y estos se van a extirpar ya sea con un lazo corredizo o con una pinza compresora de las amígdalas, ¿no? Y luego no puede poner suturas, sino puede cauterizar, ¿no? Con el electrocauterio lo puede cauterizar. Ese es un tipo, ¿no? A ver, este es otro. También utiliza una técnica de ablación por la radiofrecuencia, ¿no? Vemos cómo está destruyendo las amígdalas. En esta cirugía, como vino, no destruye en total las amígdalas, ¿no? Siempre deja un poco de amígdalas, porque en este caso nos habla un poco sobre que las amígdalas, como todas las amígdalas, todo lo que está en el anillo del Goldweiler, van a servir para la inmunidad, ¿no? Por eso deja un poco de amígdalas, según este video.
estamos viendo que está cortando del otro lado, ¿no? Y así está quedando la señal. Porque todavía hay un pedazo corto de la amígdala que dejan en esta técnica. Y esta es la técnica. Esta es la técnica láser, ¿no? Por láser van a cortar la amígdala. Vemos que en esta técnica no va a haber sangrado, no hay mucho sangrado, porque está a la vez cauterizando con láser. Y así va a quedar con el láser cauterizado y no había mucho sangrado en esta cirugía. Esa es la bibliografía. Ya, muy bien. Entonces, existen para amigdalectomía varias indicaciones. Uno, amigdalitis crónica que no responde a tratamiento médico, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Retirarlas. O la hipertrofia. Como ha mencionado vuestro compañero, amigdalectomía, ectomía es sacar. Entonces, lo ideal, nosotros aconsejamos hacer la amigdalectomía total, no parcial como ha mostrado en los dos últimos casos. Entonces, jalamos la amígdala. Una característica que tiene la amígdala palatina es que tiene una cápsula. Entonces, durante la operación jalamos un poco la amígdala para tratar de buscar la cápsula y decolar. Y puede ser, como ha mencionado, puede ser con el asa, puede ser con decolador, puede ser con electrocauterio, con ellos. Ya, ahí está el tema, ¿no? Entonces, la idea es tratar de sacar toda la amígdala. Lo malo cuando se hace una amigdalectomía parcial, como ha mostrado en los dos últimos videos, es de que se hipertrofia nuevamente. Entonces, le podemos sacar ahí la mitad de la amígdala, le abrimos espacio, va a estar bien un tiempo, pero después el propio organismo trata de compensar y a los, 4 o 5 años se hipertrofia otra vez y hay que volver a operar. Entonces, por eso es que esa técnica de amigdalectomía parcial no es muy aconsejable, no se la recomiendo. Si sacamos la amígdala, lo ideal es sacar todo, porque incluso muchas veces, por alguna razón, se nos queda un pequeño resto. Entonces, ¿qué puede ser? Tiene el órgano, puede volver a tener amigdalitis y puede hipertrofiarse ese resto amigdalar, ¿ya? Entonces, lo ideal es dejar limpio, como ven aquí, el lecho amigdalar. Y para hacer la hemostasia, pues puede ser con electro, sutura también, suturamos. Y en las suturas, bueno, existen varias técnicas, eso depende del cirujano. Si lo hace con decolar, con puntos corredizos, puntos NX, o el electrocauterio o el láser, bueno, esa ya es decisión del cirujano. Pero lo aconsejable es hacer amigdalectomía total bilateral, porque igual, si yo saco una amígdala, la del otro lado va a crecer, ¿ya? Entonces, generalmente se hace amigdalectomía total bilateral. No es aconsejable hacer la parcial, ¿ya? Muy bien, entonces, gracias. Creo que aquí hemos terminado. Para terminar la lista, Severo Arco,